En este momento vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 13. El tema de esta mañana lo he titulado Jesús advierte que Pedro le negaría y Pedro niega la advertencia. Repito, Jesús advierte que Pedro le negaría, pero Pedro niega la advertencia. Yo quiero comenzar esta mañana, y esto es a modo de mi introducción, haciendo algunas preguntas reflexivas, ¿no? Y lo hago con la intención de poder ver si usted piensa igual que yo antes de abordar este texto. ¿Quién cree usted que es la persona que más le conoce a usted? Opción A, su pareja. Opción B, alguno de sus padres. Opción C, usted mismo. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál de estas personas considera usted es la que más le conoce en esta vida? Opción A, su pareja. Opción B, alguno de sus padres. Opción C, usted mismo. Piense un poco, unos 5 o 10 segundos. ¿Quién cree la opción A, su pareja? Levante la mano. ¿Quién cree? Te creo, hermano. ¿Quién cree opción B, sus padres? Entonces supongo que el resto, opción C, ¿verdad? Ustedes mismos. Levante la mano. ¿Quién cree que usted es la persona que más se conoce a usted mismo? Yo pienso igual, o tal vez pensaba igual, ¿no? Por supuesto, la primera respuesta religiosa que daríamos sería Jesús, pues Jesús es la persona que más me conoce, Dios, pero en verdad la pregunta fue bastante humana, ¿no? Yo quería saber si usted concluía, al igual que yo, que usted era la persona que más se conocía a usted mismo. Y hermanos, en el fondo, pienso que es cierto. En el fondo pienso que usted es la persona que más se conoce a usted misma. Pero la pregunta era, o la pregunta que surgiría luego es, ¿cuánto de ese conocimiento es verdadero? ¿Cuánto de ese conocimiento que asumo tener de mí mismo es confiable? Esa es una pregunta que también deberíamos respondernos y ahí nos ponemos un poco más filosóficos. Lo cierto es, hermanos, que de alguna manera el hombre ha ideado un medio para escapar de su triste realidad. Es decir, todos los hombres, como cuales fanáticos religiosos, nos hemos dedicado a lo largo de nuestra vida a crear una imagen lo bastante aceptable de nosotros mismos, ¿verdad? Y eso lo podríamos introducir o lo podríamos colocar en un concepto llamado autojustificación. De alguna manera cada quien ha creado un yo ideal y en función a ese yo ideal ha vivido. Por alguna razón, cuando hacemos algo mal o cuando alguien nos señala o lo que sea, en realidad somos muy buenos en justificarnos. Y el corazón es una fábrica, no olvidemos esto, de crear autojustificación. El corazón es una fábrica para crear excusas, pretextos. Desde llegar tarde al trabajo, desde llegar tarde a una reunión, desde llegar tarde a una iglesia, abandonar una iglesia, divorciarnos. Nadie actúa de manera loca. Es decir, nadie va a llegar tarde a un lugar y nadie se va a divorciar porque simplemente quiere, no sabe por qué hacerlo.
realmente detrás de toda decisión que tomamos hay una razón. Esa razón puede ser un pretexto o una excusa, pero está allí. Lo cierto es que sí, nosotros nos conocemos, pero pienso que nos conocemos muy mal, ¿verdad? Todos tenemos una antropología, un estudio acerca del hombre. Todos tenemos nuestra propia antropología, tenemos una definición particular de nosotros mismos. Pero llega un momento en nuestra vida cristiana donde nos preguntamos si ese conocimiento que tengo referente de mí mismo es congruente con el conocimiento que Dios da acerca de mí. Y en este pasaje vamos a ver la gloria de Cristo de una manera muy especial, porque el corazón negro de un intrépido apóstol, en este caso Pablo, sale a la luz. Entonces, el corazón negro de nuestro amado apóstol Pablo muestra de manera preciosa el corazón de Jesús acá. Lo digo a modo introductorio porque, bueno, definitivamente en todo sermón tenemos que identificarnos con el mejor ejemplo que es Jesús, pero también estoy seguro que nos vamos a identificar esta mañana con el apóstol Pedro. Y el mensaje tiene solamente 3 versículos, pero quiero que leamos el contexto para recordar lo que está sucediendo. Acuérdate que hay una larga noche en el aposento alto, ¿no? Jesús invitó a cenar a sus amigos, es la cena de la Pascua, está a horas de ser entregado, ha lavado los pies, ha dado el mandamiento del amor y ahora comienza una disertación o una enseñanza bastante larga, ¿verdad? Que nos ocupará unos cuantos capítulos y seguramente aquí un par de años. Y entre esas enseñanzas Jesús dice lo siguiente. Vamos a leer juntos en el capítulo 13, versículo 31. Esto lo vimos la semana pasada, pero vamos a recordar. Nuestra enseñanza estará centrada en el versículo 36 hasta el versículo 38, pero vamos a leer desde el 31. Entonces, cuando salió, ¿quién? No, Judas. La coma está antes de Jesús. Entonces, cuando salió Judas, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo, me buscaréis y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. La razón por la que voy a releer este texto es específicamente por esta frase. Como le dije a los judíos, asimismo el Señor le repetía a sus apóstoles, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Entonces en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Entonces Jesús está comenzando su gran discurso y lo que menos esperaría es que Pedro lo interrumpiera. Porque si te das cuenta, en el versículo 14, él continúa hablando, de alguna manera hilando lo que venía diciendo. Y voy a hablar en términos humanos, por supuesto Jesús sabía todo lo que iba a pasar, pero en una conversación casual y en una enseñanza casual, no esperaríamos que Pedro saliera aquí con algunas preguntas. Pero gracias a Dios por Pedro. Entonces Pedro está como que obvia el mandamiento. Porque lo último que Jesús dice es que se amen los unos a los otros, pero Pedro como que obvia el mandamiento y hace una pregunta. Leamos. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy, tú no puedes seguir ahora. Tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo, no aparecerá el alba en el cielo, sin que antes me hayas negado
3 veces. Wow. Vamos a abordar estos versículos de la siguiente manera. Vamos a analizar un poquito la pregunta de Pedro y vamos a aprender algunas cosas de esa pregunta porque tienen algunos detalles que vale la pena evaluar. Segundo, vamos a ver la respuesta de Jesús y vamos a partir de 2 posibilidades. Vamos a ver el peligro y la altivez de un corazón como el de Pedro y nos vamos a identificar allí, por supuesto. Vamos a ver que la omnisciencia de Jesús era una omnisciencia dolorosa y finalmente vamos a dar una conclusión. Bien, ya di la introducción. Básicamente todos aquí podemos concluir que todos nos conocemos. Entonces, si nos conocemos, deberíamos de tener más o menos una matriz de cuáles son nuestras debilidades, de cuáles son nuestras fortalezas, de cuáles son nuestras oportunidades, y así cada uno de nosotros ha creado una propia definición. Vamos a ver lo que la palabra tiene que enseñarnos respecto a esto y vamos a concluir al final del tema qué tanto en verdad nos conocemos. Mire la pregunta de Pedro y ahí vamos a empezar. Pedro le dice: Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Yo pienso que Jesús no esperaba la pregunta, y lo pongo entre comillas porque entendemos que todo lo sabe, pero no esperaba la pregunta porque a estas alturas del ministerio, estos discípulos y especialmente Pedro tenía que saber a dónde iba. Jesús acaba de decir: como le dije a los judíos, se los repito a ustedes, a donde yo voy, ustedes no podrán ir. Jesús nos está llevando a Juan 7, fiesta de los tabernáculos. Ok, Jesús gritó esto, porque Juan nos está diciendo que en medio de la fiesta Jesús exclamó, habló a gran voz y dijo lo siguiente: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. ¿A dónde iba? Al que me envió. ¿Y quién lo envió? El Padre. ¿Lo ven? Me buscaréis y no me hallaréis. Donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Juan nos cuenta que el Señor estaba exclamando estas cosas en el templo, por lo que era imposible que Pedro y el resto de los discípulos no hayan escuchado eso. Además, la escena es una escena vibrante, porque está en medio de la fiesta de los tabernáculos. Eso está así de peregrinos. Y tenemos al maestro levantándose y a voz alta gritándolo. Y eso generó una pequeña confrontación allí. Por lo tanto, no había razones para que Pedro olvidara dónde iba Jesús. Entonces, yo le quiero hacer una pregunta a la pregunta de Pedro. ¿Por qué Pedro hace la pregunta? Y no solamente Juan nos da un dato interesante. Yo quiero que vayamos un poco a los sinópticos y veamos lo que está pasando. Mantenga en mente la pregunta de Pedro: ¿a dónde vas? ¿Por qué haces esa pregunta, Pedro? Bueno, mira lo que dice Mateo, y voy a ir a Mateo 16. Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar. Desde entonces, Jesucristo una y otra vez, o en repetidas ocasiones, o esta fue la primera vez que Él comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y de hecho, mira lo que dice Mateo. Y tomando aparte, Pedro comenzó a reprender a Jesús, obviamente, y le dijo: no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose, Jesús le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Pedro escuchó a dónde iba Jesús. Pedro escuchó cuál iba a ser ese proceso para ir a donde iba. Iba a Jerusalén, iba a sufrir, iba a ser entregado en manos de los ancianos. Pedro no debió haber olvidado
Ese día en el que se levantó, lo llamó aparte y lo reprendió y le dijo, tal cosa no te acontezca, y recibe él la reprensión del Señor y lo llama Satanás. Tú tienes la mirada puesta en las cosas de los hombres. Así que, ¿por qué Pedro hace la pregunta? No es por ignorancia. De hecho, mire lo que dirá Mateo 26. Más adelante, versículo 2, el Señor dirá, sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, la cena de la Pascua. ¿Dónde estamos en Juan? En la cena de la Pascua. Por lo tanto, 2 días antes de ese encuentro, Jesús les está diciendo, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? ¿Por qué Pedro hace la pregunta? Si 2 días antes el Señor se lo está aclarando. De hecho, vamos un momentico a Lucas. Sigamos evaluando a ver qué más nos dice. Lucas nos registra que Jesús anunció su muerte de la siguiente manera. Lucas 9 dice, pero Él les mandó que a nadie dijese esto. Si hay una manera de captar la atención de alguien es así, ¿cierto? Te voy a decir algo, pero por favor no se lo digan a nadie. Eso es como para, esto es importante. ¡Wow! Bueno, encargándoselos rigurosamente les dijo esto. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite el tercer día. De hecho, 8 días después de esas palabras, Lucas 9, versículo 30 nos dice lo siguiente. Pedro, Jacobo y Juan fueron llamados aparte por Jesús y fueron al monte con Jesús y vieron la transfiguración de Jesús. Recuerdan ese evento, ¿verdad? La gloriosa transfiguración de Cristo. ¿Quiénes bajaron ese día a hablar con Jesús? Moisés y el profeta Elías. Estaban allí hablando. Pedro interrumpe la escena, ¿verdad? Y dice, ¿será bueno hacer 3 enramadas aquí? Pero ¿de qué estaban hablando? ¿De qué estaban hablando Jesús, Moisés y Elías? Bueno, Lucas nos dice que ellos aparecieron rodeados de gloria y hablaban cara a cara con Jesús acerca de su partida que iba a dar cumplimiento en Jerusalén. Así que Pedro, Juan y Jacobo están allí en la transfiguración. La nube está hablando, Dios está hablando a través de la nube. Están estos 2 seres allí, el profeta Elías y el profeta Moisés, y están planeando todo lo que va a suceder. Ellos lo están escuchando. ¿Por qué Pedro hace la pregunta entonces? ¿Qué no le está quedando claro a Pedro? Hermanos, no fueron pocas las ocasiones en las que Pedro y el resto de los discípulos, pero en especial Pedro, escucharon acerca de la muerte de Jesús. De hecho, Jesús fue muy cuidadoso al respecto. Voy a leerles un pasaje más. Lucas 9, 44-45. Mira las palabras de Jesús. Haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran. Y ellos temían preguntarle a Jesús acerca de ellas. Esto sí es un dato interesante que nos da Lucas, porque ahora yo puedo volver a hacer la pregunta y decir, ¿por qué Pedro hace otra vez la pregunta? Ok, la escuchó en la fiesta de los tabernáculos. Hablemos en criollo, ¿no? Jesús se paró en medio de esta multitud y a todo gañote dijo, a donde yo voy, ustedes no podrán ir. Yo voy al que me envió, ustedes no van allá. Pero también los apartó un día en el camino y les enseñó. Sí, lo apartó de la multitud, los apartó del ruido, los apartó de las distracciones y se los enseñó. Ahora, nuevamente está en una cena, ¿verdad? Donde ya sí no hay más nadie, solo ellos, y se los vuelve a decir, y Pedro no entiende. ¿Por qué Pedro vuelve a hacer la pregunta? Usted puede decir, bueno, Lucas nos acaba de decir que estas cosas le estaban veladas.
Entonces yo quiero hacer una pregunta a Lucas. ¿Por qué estaban veladas? ¿O quién se las veló? No podemos decir que Dios, porque Dios no se las veló, porque Jesús se las dijo claramente. Ellos mismos se velaron esta información. ¿Por qué? Lo que está pasando aquí con Pedro no es que Pedro no haya escuchado nunca lo que Jesús quiso decir. Es que Pedro no entendía lo que Jesús quiso decir, porque las palabras de Jesús no estaban acorde con las presuposiciones que él tenía como judío acerca del Mesías. Recordémonos que a este punto es probable que nuestros 12 apóstoles, 11, estuvieran todavía pensando sobre qué pasó con el reino militar, qué pasó con el David que vendría a ponernos en la edad dorada de Israel, qué pasó con ese Mesías que iba a venir a gobernarnos a todos, iba a someter al mundo conocido a nuestros pies y el pueblo judío volvería a los años de gloria. ¿Qué pasó con ese Mesías? Esa es la doctrina que está en la mente de Pedro. Por lo tanto, en un mensaje tan llano como el que Jesús les da, la información se les vela. Se les vela porque sus presuposiciones están en contra de lo que la Biblia dice. En otras palabras, Jesús estaba ofreciendo a un Mesías que ellos no esperaban, a un Mesías que no estaba configurado en su mente. Eso es lo que está pasando aquí. Y de la pregunta podemos aprender nosotros varias cosas, porque de la misma manera nos pasa a nosotros con las verdades del Evangelio. ¿Ves? Jesucristo o el Señor Jesús como buen maestro no tuvo ningún inconveniente en explicarlo una y otra vez, la misma verdad. ¿Acaso no tenía más nada que decirle? ¿Acaso no tuvo tiempo de preparar una mejor enseñanza? Digo, ¿me vas a volver a predicar lo mismo? Pero es que él sabía que en el corazón del hombre hay algo que tiende a rechazar a una de las verdades más elementales de la Biblia. A veces invitamos a personas a que estudien con nosotros el Evangelio y esta es su respuesta. Ya yo vi eso, ya eso lo vi. No, yo hice mi curso de discipulado hace 25 años, ya yo eso lo vi. Realmente nosotros no entendemos que nuestro corazón tiende a rechazar o a malinterpretar o a torcer cualquier verdad bíblica que vaya en contra de lo que culturalmente se nos ha enseñado. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Es natural en él. El Mesías que le estaban ofreciendo no se parecía al Mesías que le habían enseñado y que estaba esperando, y por lo tanto él decía, no, aquí tiene que haber algo que yo no entiendo. Pero la verdad está allí. Hermanos, aprendamos de Pedro lo siguiente. Cuando nosotros nos acerquemos a nuestra Biblia, dejemos que la Biblia, y por eso tenemos que hacerlo siempre con una actitud de oración. Ven, yo no puedo abrir la Biblia y que vamos a leerla como si fuera a leer la prensa. Yo necesito en oración preparar mi corazón, buscar la iluminación del Espíritu Santo para acercarme a la verdad, porque yo entiendo que lo que va a comenzar en el preciso instante en el que hablo mi Biblia es una lucha de presuposiciones, las mías versus las del reino. Y por lo general me pongo siempre del lado de las mías. Entonces cuando agarro la Biblia y le doy el sentido que yo quiero que tenga. Eso es lo que podemos aprender de Pedro. Yo no puedo leer la Biblia con la televisión encendida, yo no puedo leer la Biblia con sueño, no puedo leer la Biblia con una mala actitud. Yo necesito entender que cuando yo hablo mi Biblia comienza un conflicto entre mis presuposiciones. ¿Sabe lo que es una presuposición? Aquellas cosas que considero verdades elementales en mi vida y no discuto. 2 más 2 es 4, esa es una presuposición matemática en mi vida y nadie me saca de ahí y nadie va a discutirme eso. De la misma manera tengo presuposiciones acerca de mí, tengo presuposiciones acerca de Dios, tengo presuposiciones acerca del mundo, tengo presuposiciones acerca del pecado. Todos tenemos presuposiciones. Cuando me acerco a la Biblia, entonces la Biblia comienza a entrar en conflicto con mis presuposiciones. Le pido al Señor que me ilumine y me venza para que yo pueda asumir estas presuposiciones bíblicas, estas verdades bíblicas del Evangelio a mi vida. Que yo me rinda a ellas y ellas gobiernen mi vida. La razón por la que yo no actúo conforme a una verdad es porque todavía no se ha convertido en una presuposición elemental para mi vida. Yo sé que leer la Biblia enriquece mi alma. Yo sé que no puede haber cristianismo sin estudiar la Biblia, pero no la estudio.
¿Por qué no la estoy estudiando? Porque no se ha convertido en una presuposición en mi vida. Eso es una presuposición bíblica. La Biblia claramente enseña que el que no estudia la Biblia no es un creyente verdadero y que sin estudio de la Biblia no se puede ser cristiano. Esa es una presuposición que está aquí. Y yo entiendo eso por información, pero mi presuposición me dice, vamos, claro que se puede ser cristiano sin leer la Biblia, mírame a mí. ¿Sí o no? Entonces, cuando yo entro con la Biblia, esa batalla comienza en el Espíritu. Y entonces el Espíritu Santo me ilumina, me hace humilde y me hace desechar esa falsa presuposición y abrazar las presuposiciones bíblicas, las verdades bíblicas. Como dice mi profesor, el Evangelio no es más que un llamado a abandonar tus propias presuposiciones y asumir las presuposiciones del reino. Abandonas tu vieja vida y eso involucra tu vieja manera de pensar. La razón por la que hay información que todavía no estás viviendo en tu vida es porque no se ha convertido en una presuposición, no es una verdad elemental en tu vida. Y Pedro nos enseña esto. Pedro tenía ese conflicto. Espérate, ya va. Yo estoy esperando a un David. Yo estoy esperando la edad dorada. Yo estoy esperando un príncipe que agarre al imperio romano, lo saque de aquí y gobierne a través de su reino todo el mundo conocido. Pero ahora él me está hablando de una cruz. Él me está hablando de un sacrificio. Él me está hablando de un que va al Padre, pero ya va. Si el Mesías se supone que se quedaba largo rato y este ni siquiera se ha montado en la silla y ya se nos va. Tiene que haber algo aquí. O sea, no estoy entendiendo. Este mensaje está muy difícil. Se me veló la información. Eso lo podemos aprender aquí de Pedro. ¿Qué más podemos aprender? Escúcheme hermano, necesito exponerme continuamente a la verdad elemental de la fe, una y otra vez, sin miedo, una y otra vez. Ya yo me sé eso, de verdad, ya yo me sé todos los versículos de memoria. No hay un versículo sobre el Evangelio que ya yo no conozca. Sé dónde están ubicados, sé en qué parte ponerlo, sé enseñarlo. No importa, hermanos. Una y otra vez debemos enfrentar a esas verdades de la Biblia. ¿Y qué estamos viviendo hoy? Por cierto, hoy lo que estamos viviendo en la iglesia es una tremenda ignorancia a las verdades elementales de la Biblia. Habla con la gente allá afuera, habla con la gente. Vuélvete un cristiano de la gente y habla con la gente y hazle preguntas elementales acerca de la fe. No la saben. Y cuando te escuchan hablar, ¿qué dicen? ¡Oh, yo nunca había escuchado eso! Y entonces, ¿qué escuchaste tú? ¿Tú sabes lo que está haciendo la iglesia hoy en su mayoría? Está agarrando a la gente y le está enseñando la visión, la misión de la iglesia, los valores de la iglesia, la biografía del pastor, el superhéroe de la iglesia, y están dejando en ignorancia a la gente, no le están enseñando las verdades elementales de la fe. Le animo, hermano, a volver a las verdades elementales de la fe, la Biblia, por supuesto, la norma que norma, pero ahí están los catecismos, catecismo de Heidelberg, una preciosa joya de nuestra historia para que usted la aprenda. Ok. Pedro interrumpe, ¿no? la cena con la pregunta. Digo, lo acaban de regañar porque no se quería dejar lavar los pies. Oye, hey, quédate callado toda la noche, ya solamente escucha. Es Pedro, ¿no? Entonces con la pregunta Jesús aprovecha a Pedro, le sacó bastante provecho a Pedro. Y no era por su conocimiento, ni por sus habilidades. A veces pensamos que lo que Dios usa es lo mejor de nuestros hermanos. No entendemos, Dios usa lo peor de nuestros hermanos. Mira, Jesús responde a la pregunta de Pedro, pero se la responde con una profecía. Está anunciando algo, porque Jesús le dice, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Ok, yo tengo un conflicto con este versículo y lo voy a hablar aquí claramente, porque para mí esto puede significar dos cosas, aunque para Jesús esto debió significar una cosa. Pero permítame darle las dos vertientes, yo me voy por una, pero quiero darle las dos. Primero, Jesús le está diciendo, muy bien, Pedro, a donde yo voy, es decir, a la cruz, como ya te lo expliqué, tú no vas a poder ir ahora. Este es mi momento de crucifixión, pero tú vas a ir en su momento. Es decir, Pedro, te estoy profetizando que vas a morir clavado en una cruz como morí yo. Eso es lo que veo yo acá.
En primera instancia veo que Jesús le está profetizando cómo va a morir. Y le está diciendo, voy a morir en una cruz, tú no puedes ir ahora porque no ha llegado tu momento, pero te informo, vas a morir en una cruz. ¿Lo entendería así? Pedro, no lo sabemos. Lo segundo que Jesús puede estar diciendo aquí, y es el otro sentido que le quiero dar, es el siguiente. Pedro, a donde yo voy, que es al Padre, y tú lo sabes, tú no puedes ir ahora. Capítulo 14, yo voy a prepararles una morada y volveré a ustedes. Por ahora, Pedro, no puedes ir, pero llegará el día donde tú y todos los creyentes podrán estar conmigo eternamente. Ojalá y Pedro haya entendido eso así, y no que iba a morir crucificado, porque así es verdad que por lo menos indigestión le debió haber dado esta noticia. Sin embargo, yo me voy por la opción B, por lo que pasa en el capítulo 14. Jesús le está diciendo, mira Pedro, ha llegado la hora de que me vaya al Padre, como ya lo hemos venido hablando. Pero esta es la promesa. Ustedes no van a poder ir ahora, al igual que los judíos, pero los judíos se van a ir al infierno porque no creyeron. Ustedes sí irán conmigo. Entonces, a donde yo esté, ustedes estarán conmigo. Y esta es la oferta, esta es la promesa del Evangelio. No es el auto, no es la casa, no es una vida de celebridad, no es una vida libre de enfermedad, no es una billetera llena. Esta es la promesa, vivir donde Cristo vive eternamente. Esa es la promesa. Y no queremos una por debajo de esa. No queremos una por debajo de esa. Bien. Así que aquí vemos entonces la respuesta de Jesús y Pedro continúa. Pedro continúa y ante esa advertencia, Pedro muestra altivez y muestra algo muy importante. Pedro no se conoce a sí mismo. Vamos a ver lo que pasa. En el versículo 37, Pedro le dice al Señor, mira Señor, ¿por qué yo no te puedo seguir ahora mismo? O sea, yo no veo ningún impedimento físico entre tú y yo no veo gran diferencia. Vamos, ¿a dónde vas? ¿Vas a remar a algún lago? Yo puedo ir contigo. ¿Vas a subir una alta montaña como Hermón, por ejemplo? Yo puedo ir contigo. ¿O qué vas a hacer? ¿A dónde vas? Que yo no puedo ir ahora. Digo, es como si Pedro no ve ninguna limitación, ni ningún problema. Él no ve ninguna limitación, ni en su físico, ni en su carácter, para no ir donde Jesús vaya. Él no ve ningún inconveniente en eso. Hermano, eso se llama altivez. Pienso que, y coincido con algunos otros autores, por eso me animo a enseñarla de esa manera, pienso que Pedro no puede ver su capacidad inmediata y creo que está sobrevalorando sus propias fortalezas. Eso es lo que veo en él. Veo altivez. ¿Por qué no te puedo seguir? Creo que puedo hacerlo. Todo lo que he hecho en esta vida lo he logrado. Que me llames a pastor no hace la diferencia. Todo lo que me ha propuesto lo he logrado. Yo soy un joven que fui pelotero, yo soy un joven que fui futbolista, yo fui un joven que fui fisiculturista, yo fui un joven que saqué mis mejores notas, ahora estoy llamado al ministerio. Ahora mira cómo lo voy a hacer, ¿no? A Pedro le va a pasar lo que el proverbio dice. Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Pedro cayó muy feo espiritualmente. Así que seguramente estaba lleno de altivez su corazón. ¿Te acuerdas cuando, en este contexto, pero en otro evangelio, Jesús le dice, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte? ¿Tú sabes lo que Pedro hace? Se queda dormido. No le preocupó mucho, ni la magnitud del enemigo, ni lo que el enemigo quería hacer en él. Se quedó dormido, no le quitó el sueño. Vamos, que te lo diga yo y te diga, hermano, ¿sabes lo que me dijo Satanás anoche? Que va a zarandearte. Vaya, usted duerma tranquilo, porque yo no hablé con Satanás. Pero que Dios mismo venga y te diga, me están pidiendo para zarandearte, yo creo que yo no dormiría. Pero Pedro durmió.
Hermanos, es probable y no es nada descabellado pensar que el corazón de nuestro apóstol querido estaba lleno de altivez. El problema de Pedro era que sobrevaloraba sus debilidades y tenía una valorización muy grande. ¿De qué? De sus propias fortalezas. De hecho, mira lo que Pedro dice. Wow, que de verdad que este hombre era atrevido. Le dice a Jesús, yo daré mi vida por ti. Que yo no puedo ir a donde tú vas, yo daré mi vida por ti. De verdad me hace pensar que Pedro entendió que Jesús estaba refiriendo a su muerte, porque él está diciendo, yo daré mi vida por ti. A ti no te va a pasar nada mientras yo esté con vida. Qué nivel de este hombre, ¿no? Lo cierto es que, hermanos, ya conocemos el relato del apóstol Pedro no tendría el valor de confesar al Señor, sino que con toda cobardía negaría al Señor ante dos sirvientas. No fue una espada en el alma, ni un cuchillo en el cuello. Eran dos esclavas. No aguantó. Se le olvidó su promesa. Yo quiero hacer un llamado a los jóvenes acá ahora mismo. Porque los jóvenes, especialmente los jóvenes, tenemos un problema serio de altivez y orgullo. Cuando tienes entre 20 y 30 años, vamos, piensas que si Goliat se te aparece, te lo comes vivo. No es así, hermano. Bájese de la nube. ¿Cuántas veces tú no piensas, ellos no pudieron, yo sí puedo? Vamos, el pastor dice que sin oración no se puede vivir la fe cristiana, pero yo sin oración sí puedo. Sin leer la Biblia, hermano mío, el pastor lo repite todos los domingos, sin leer la Biblia usted no va a ninguna parte. No. O sea, olvídate, yo sí, yo tengo una aplicación, ¿verdad? Donde yo puedo leer un versículo al día. Los jóvenes tienen este problema y deberían identificarse, o deberíamos identificarnos mucho con Pedro. Tenemos un serio problema de altivez y orgullo. Si otros no pudieron, usted no podrá. Si el hermoso David, con el corazón conforme al de Dios, no pudo, tú tampoco podrás. Si Salomón, con la inmensa sabiduría y riqueza que tenía, no pudo, tú tampoco podrás. Si Sansón, con la fuerza que tenía, no pudo, tú y yo tampoco podremos. No podremos. El pecado es más fuerte que nosotros. Necesitamos entender nuestras propias debilidades para poder agarrar a la torre fuerte que es Jesucristo y vivir seguros en Él. Demasiada sobrecalificación hay en el ministerio y en la iglesia. Ese es un gran problema. En verdad el elogio es un problema. El elogio es un terrible problema. Entonces de Pedro nos destaca su altivez y orgullo y nos recuerda que la altivez y el orgullo, la sobrecalificación, la valorización excesiva de nuestras fortalezas es un terrible problema. El mundo allá afuera está buscando hombres fuertes. En el reino se buscan hombres débiles. Yo les pasé esta semana un video de J.I. Parker. Debilidad. ¿Verdad? Lo pudieron ver. Espero que lo hayan podido haber visto. Este reino es un reino de débiles. Aquí hay un solo fuerte, que es el Señor Jesús. Pero un débil que verdaderamente se presupone débil, ¿lo ves? No se atreverá a hacer nada, al menos que esté seguro, que esté conforme a la voluntad del Señor. Y algunos jóvenes y adultos, cristianos en general, coquetean con el pecado
por su terrible ignorancia referente al pecado y por el pobre conocimiento que tienen de ellos mismos. Y este es lo segundo que aprendemos de Pedro. Se desconocía. Yo moriré por ti. Yo creo que fue sincero. No creo que haya dicho mentiras. Él sentía en ese momento que él iba a morir por Jesús, pero sus sentimientos estaban muy distantes de lo que verdaderamente haría. Como no había toro en la barrera, se atrevió a desafiarlo, pero cuando el toro llegó a la plaza, se le olvidó lo que sintió. Jóvenes, no vayan a discotecas. Jóvenes, cuidado con el alcohol. Jóvenes, cuidado con salir con mujeres solas por allí, visitar a mujeres solas. Mujeres, cuidado con visitar a hombres solos. Cuidado, tranquilo, pastor, tranquilo. Yo siento que yo nunca defraudaría a Dios. Estás jugando. Estás jugando. Lo que estás demostrando es una profunda ignorancia de tu maldad y una profunda ignorancia de la gravedad de tu pecado. Ten cuidado. Ten cuidado. No es cómo te sientas lo que define tu capacidad. Jesús, yo iré contigo hasta la muerte, no te preocupes. Cuán poco se conocía a Pedro, ¿no piensa usted eso? Mira lo que nos dice J.C. Ryle. El siervo de Cristo hará bien en recordar estas cosas. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Eso lo dijo Pablo en 1 Corintios 10:12. El verdadero secreto para estar a salvo es advertir humildemente nuestra debilidad innata, depender siempre del fuerte para nuestra fortaleza y orar a diario para que se nos mantenga en pie, porque nosotros no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. El gran apóstol de los gentiles dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo te atreves a enfrentarte a este mundo un día sin pararte a orar primero? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a pararte de la cama, mirar el celular, meterte en Instagram, chatear, bañarte y salir a tu jornada a la calle lleno de fortaleza y autosuficiencia? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo no tiemblas? Porque ignoras tu propia debilidad, porque ignoras el poder que tiene el pecado, lo ignoras y te atreves osadamente a hacer eso. Pero el día que presupongas que eres el ser más débil que puede existir, no te atreverás a salir al día a día que vives sin antes haber orado y pidiéndole a esa torre fuerte que sea tu refugio. Por eso oramos, por nuestra debilidad. Pero hay gente, hermano, que ora cada 15 días. ¡Wow! Qué doloroso esto. Quiero mostrarles la dolorosa omnisciencia de Jesús en este caso. Voy al versículo 38. Jesús le responde esto: ¿tu vida darás por mí, Pedro? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que antes tú me hayas negado 3 veces. Pedro, tú no sabes lo que está diciendo. Pedro, tú ni siquiera sabes quién eres, Pedro. Hermano, tú no sabes lo que estás diciendo. Tú no sabes quién eres. Tú no sabes qué eres capaz de hacer. Tú no sabes cuán malo eres.
y cuán malvado eres capaz de ser. No lo sabes. Debes saberlo. Debes esforzarte por saber cuán malo eres, cuán débil eres. Pero de las palabras de Jesús, yo voy a destacar 3 cosas. Primero, el dolor de su omnisciencia. Siempre lo supo todo. ¿Desde cuándo Jesús sabría todo esto? Algunos dirán desde su bautizo, cuando descendió el Espíritu Santo. Otros dirán desde que era pequeño y tuvo conciencia, sabía lo que le tocaba. Lo cierto es que sabía cada detalle. Sabía que el gallo cantaría y que Pedro lo negaría 3 veces. Eso es doloroso. A veces solemos decir, bueno, pero ven acá, Jesucristo, ¿cuánto cargó esa cruz? ¿45 minutos? No, hermano, la cargó toda la vida. Porque si sabes, si hay algo que enferma y que duele, es la mente, es el saber algo. Siempre lo supo. En cada acto de altivez y de orgullo de Pedro, él sabía quién era Pedro. Esto le tuvo que haber causado dolor y no lo pierda de vista. La vida de nuestro Señor fue una vida de dolor. Desde que tuvo conciencia de que todo esto le sucedería, lo sabía todo, aún lo soportó por amor a nosotros, lo resistió. Y esto es un llamado al cristianismo débil de hoy, que no quiere soportar nada, que no quiere sufrir nada. No sufrimos en el matrimonio, no sufrimos en la crianza de nuestros hijos, no sufrimos en el trabajo, no sufrimos en la iglesia. No, lo más fácil. Cuando te den ganas de huir por el camino fácil, acuérdate de que aunque nuestro Señor cargó ese madero tosco unos 40 minutos, 50 a lo sumo tal vez, toda la vida lo sufrió. Sabía de Judas, antes de escogerlo, sabía de Judas, sabía de Pedro, sabía de cada latigazo, sabía la bofeteada, sabía que lo escupirían, sabía que lo desnudarían y lo exhibirían públicamente, sabían que lo incrustarían en su cabeza una espina, una corona de espina, lo sabía todo. Cuando el soldado los abofeteó y le dijo, adivina, profetiza quién te golpeó, él sabía no solamente quién lo golpeó, sino que eso sucedería. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo por amor a su pueblo y dando ejemplo de que en esta vida tendremos que sufrir por la causa de Cristo. Entonces aprendemos de Jesús que siempre lo supo todo y que por amor a nosotros siempre lo soportó. Fue en silencio al matadero, no abrió su boca. Siempre cuando alguien me dice, hey, tengo un esposo o tengo una esposa con un carácter fortísimo, tú no le puedes decir nada porque explota, eso es, uy, qué carácter tan fuerte. Eso no es un carácter fuerte, esto es un carácter fuerte. Eso es una debilidad, eso es una actitud pecaminosa, eso es una persona débil. Y si eso es un hombre, entonces es una mami. El Señor, teniendo todo el poder, fue en silencio al matadero. Yo llego a la iglesia y si alguien no me saluda, lo primero que voy a hacer es hablar con los hermanos y exigir mi derecho. Aquí no hay nadie está saludando a uno. ¿Qué pasó pues? Esa clase de los viernes se está extendiendo demasiado. Esta gente cree que uno no tiene nada que hacer. Sería bueno que nos calláramos, que por amor nos soportáramos. Sería bueno, ¿no? En el cielo no va a ser así. En el cielo vamos a estar cantando. Pero por lo pronto, solo nos queda soportados unos a otros. Lo segundo que aprendemos de las palabras de Jesús es que Jesús conocía a Pedro mejor de lo que Pedro se conocía a sí mismo. Y sin embargo lo amó. Y lo amó hasta el fin. Cuando tú ves una persona, voy a ponerme de ejemplo. Cuando tú ves a una persona que estaba conmigo quizás en la iglesia, firme, caminando,
parecía que se amaban y de repente no está. ¿Qué pasó? Si tú lo amabas. Es probable que esta persona responda de muchas maneras, pero la conclusión es la misma. Lo amé hasta que lo conocí. Como mi hermana siempre cita a Calvino. Entonces, lo amé hasta que lo conocí. Cuando me di cuenta que era un monstruo, no pude amarlo más. Se le entiende. Para poder amarme a mí necesitas el don del Espíritu. Pero Jesús no lo hizo así. Jesús conocía perfectamente a Pedro y no lo dejó de amar. Eso es impresionante. Porque la gente entre más te conoce, la tendencia es amarte menos. Porque hay una especie de fatalidad en las relaciones humanas y es dañar a los que más nos aman. ¿Por qué crees que el mejor amigo del hombre se ha vuelto el perro? Esto no solamente ocurre en la iglesia. En la iglesia no debería ocurrir eso. Pero lo que le estoy diciendo es que la fatalidad de las relaciones humanas es esta. Tendemos a dañar a quienes más nos aman. Eso está allí, eso es un dolor, eso es un aguijón en la raza humana. Entonces, en la medida en que lo voy conociendo, voy viendo sus debilidades, el amor me va costando amarlo. Pero Jesús no hizo eso. Jesús siempre amó a Pedro con toda su altivez, con todo su orgullo, sabía cada palabra, sabía cada traición y lo amó hasta el fin. Y lo mismo ocurre con cada creyente. Por eso la canción que cantamos esta mañana, referente al amor, tu amor me envuelve, porque Él te ama y me ama, a pesar de lo que somos. Y deberíamos agarrar ese amor. ¿Cómo se llama ese amor? En griego, agapao o ágape. Mi profesor de hermenéutica nos enseñaba anoche, esa palabra no existía en griego, la inventaron los cristianos. Porque no existe un amor como eso en el mundo. Y como no existía esa clase de amor, tampoco habría una palabra que la describiera. Agapao es una palabra que nos pertenece. No lo vas a conseguir afuera. Solo lo conseguirás aquí. El verdadero espectáculo del amor divino está en la iglesia. No, un momento, pastor, ya va. Porque mi vecino ha sido más solidario que mi hermano. ¿Cómo usted explica eso? Por la intención con la que se ama. Pero me voy a desviar del tema, ¿verdad? Estamos hablando aquí del punto. Jesús amó a Pedro y lo amó hasta el final. De hecho, déjame comentarte algunas cosas. Tan solo en minutos después que Pedro dijo todo esto, yo daré mi vida por ti, Jesús. ¿Qué te pasa? ¿Te equivocaste? Tú no vas a morir. Yo no voy a permitir que eso suceda. Minutos después, el Señor estaría en el Getsemaní. Lo recuerda, ¿verdad? Minutos después, su alma estaría angustiada ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Él lo dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, Pedro. ¿Estás oyendo, no? Tú que vas a morir por mí. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Pedro, a ver si recuerdas lo que prometiste. Así que agarró a Pedro, agarró a Jacobo y agarró a Juan y se los llevó al fondo del Getsemaní y les dijo, quédense aquí que voy a orar, ayúdenme a velar, porque Pedro, estoy angustiado hasta la muerte. El Señor se va. Cuando vuelve, ¿dónde está Pedro? Durmiendo. Jesús se dirige a los tres, pero le habla específicamente ¿a quién? A Pedro. Mira lo que dice. Esto nos lo dice Mateo. El Señor le dijo a Pedro lo siguiente: con que no, a Pedro, directamente a Pedro, con que no pudiste velar conmigo ni una hora. Vaya, Pedro, si hace unos minutos me acababas de decir que morirías por mí y ahora estás roncando como un bebé y te acabo de decir que mi alma está angustiada hasta la muerte.
Qué poco le duraría a Pedro la valentía y el compromiso público que había hecho de dar su vida por el Señor, ¿no le parece? De hecho, sabemos que finalmente Pedro niega al Señor 3 veces esa misma noche, 2 veces con 2 mujeres sirvientas y la tercera vez ante un grupo de personas que les decían, tú también eres uno de ellos. Pero él no solamente lo negó, él juró y maldijo, no conozco a ese hombre. Hermano, mira el apóstol intrépido, ni siquiera hizo, digo, ¿no? ¿No te ha pasado así? Que a veces, tú sabes que mentir es malo, ¿verdad? Pero has caído en mentiras. Y cuando vas a dar una respuesta, la das dubitativa por si te toca defenderte, tú digas, yo no dije eso, pero en el fondo sabes que lo está diciendo. Pedro, por lo menos hubiese hecho, por lo menos, ¿es sí o no? Digo, yo por lo menos he esperado, tú conoces a Jesús, hueles como Él, caminas como Él, te hemos visto con Él. No. Pero no vemos eso, hermano. Vemos, no, en verdad vemos que Mateo dice que lo niega con juramento y con maldición. Y estas fueron sus palabras, yo no conozco a ese hombre. Ni siquiera pudo decir, yo no lo conozco, yo no conozco a ese señor, yo no conozco a ese tipo, yo no lo conozco. Gritando, se los juro, yo no lo conozco. ¿Sabes lo que ocurre acto seguido? Canta el gallo. Pedro más nunca pudo haber olvidado ese gallo. Estoy seguro que nunca más olvidó a ese gallo. Pero hay algo que Lucas nos dice que es mucho más, no sé si llamarlo conmovedor. Lo cierto es que la descripción del Evangelio nos dice que Pedro recordó aquellas palabras que Jesús le había dicho, ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Cuando Pedro recordó eso, Pedro comprendió que en realidad lo que había hecho era todo lo contrario. No dio su vida por salvar al Señor, negó al Señor por salvar su vida. Joven, tú que dices, yo puedo, no te preocupes, no puedes hacerlo. No puedes hacerlo, no te atrevas a hacerlo. No coquetees con el pecado, no corras hacia el pecado, huye de él como si estuvieras huyendo del COVID-19. ¿Sabes qué nos dice Lucas? Mateo nos dice que Pedro salió de ese lugar y lloró amargamente. Pero Lucas nos dice que en ese instante que lo está negando, Jesús salió y lo vio. Lo miró a los ojos. Y ahí no hacen falta palabras. Ahí se lo dijo todo. Si Jesús hubiese sido mujer, seguramente le dice, te lo dije. Pero era Jesús. Le dijo, tranquilo, yo te amo. Has aprendido una gran lección, Pedro. Solo yo soy fuerte. Tú eres débil. Te amo. Y te voy a buscar porque esta amargura va a taladrar tu alma. Vas a querer volver a tu vieja vida, pero yo te voy a buscar. En el mismo lugar donde te busqué por primera vez. Allí me apareceré a ti y voy a restaurarte.
Hermanos, la fortaleza y la gallardía son cualidades que el mundo elogia, pero en Cristo ambas son un serio problema. ¿Sabes cuántos jóvenes nos autodescalificamos del ministerio por estar sobrevaluados? El apóstol Pablo a los romanos les dijo: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Voy a terminar con las palabras de Ryle. Una vez más lo cito, dice: los cristianos deberían, escuche, los cristianos deberían compadecerse de los hermanos débiles. Quizás sus incongruencias sean muy grandes y exasperantes, pero nunca debemos olvidar la forma en la que nuestro Señor trató a Simón Pedro. Por eso cuando la iglesia disciplina, procura restaurar, no destruir. Seamos pacientes con los hermanos débiles, seamos pacientes, recordemos a Pedro y cómo el Señor le trató, y identifiquémonos con Pedro y veamos lo amargo que le tocó vivir por una sobrevaloración. Concluyo con esto. El Señor Jesús está a horas de ser entregado a crucifixión. Judas Iscariote va en camino junto a la muchedumbre de soldados para entregarlo. Jesús será humillado y vejado de manera indecible, pero este sufrimiento es el camino para su gloria. De hecho, Jesús mismo lo llama a esta serie de acontecimientos la hora de la gloria. Él dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. En medio de todo este dolor, el Señor entrega un renovado mandamiento. ¿Cuál es? Que se amen los unos a los otros. Nos impresiona el hecho de que Jesús, en un momento tan difícil de su vida, no pidiera lealtad, no pidiera amor, no pidiera demostraciones de fidelidad, sino que pidiera que se amaran los unos a los otros. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. Bendito sea nuestro Señor y su sumo ejemplo. Por eso usted puede imitar a quien usted quiera. Usted puede imitar a cualquier cantante, usted puede imitar a cualquier artista, usted puede vestirse como cualquier persona. Usted nunca podrá imitar a un cristiano auténtico. No puedes hacer esto. Estoy en mi peor momento, estoy a punto de morir, pero solamente una cosa me arde en el alma: ámense. ¡Wow! Señor, ayúdame a amar así. Pero ¿qué es lo que yo estoy viendo a mi alrededor? Gente hedonista clamando que le amen, que le respondan a su amor. Me quebré una uña, nadie me llamó, me voy de ese lugar. Agarra esa cruz, vamos, agarra la cruz, continúa. Continúa, sigue el ejemplo, camina al Gólgota, la gloria la verás. Anímense a amar sin esperar nada a cambio. Agapao, esa es una palabra que inventaron los cristianos porque no existe ese amor. Es un amor que da todo sin esperar nada. Gracias, Señor, porque en este momento en el que estabas atravesando tan fuerte y teniendo la autoridad que tienes, te pudiste haber parado en esa mesa y pedir que te lavaran los pies a ti y pedir en ese momento
un mandamiento nuevo los doy: amad a Cristo por sobre todas las cosas, con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Ámenme a mí. Y aunque lo hubiese dicho, todos hubiésemos aceptado por la dignidad de su ser. Pero lo que está diciendo es todo lo contrario. Ámense. Yo les pido una cosa: cada uno de ustedes háganse el objeto de su amor. Garanticen entre ustedes la presencia del amor, y yo estaré allí. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Luego de todo esto, el Señor, para que tengan paz y para afirmarlos en la fe, le dice: a donde yo me voy, ustedes no podrán ir. Ante estas palabras, Pedro se precipita y en un acto de sinceridad les dice al Señor: Señor, yo daré mi vida por ti. Pero lo que sucede realmente es todo lo contrario. Pedro niega a Cristo para salvar su propia vida. Pedro nos está demostrando cuán poco se conocía a sí mismo y cuán sobrevalorado tenía sus propias fortalezas. Pedro era un hombre débil. Pedro era un pobre hombre. Pero Jesús, por el contrario, es la torre fuerte e inamovible en esta historia. Él es el verdadero conquistador. Su fuerza, hermano, se perfecciona en tu debilidad. El pueblo de Dios no se avergüenza de ser un pueblo débil porque tiene un Señor fuerte. El Señor iría a esa cruz sin titubear, no abriría su boca delante de sus enemigos, no haría uso de su poder para bajarse de esa cruz, permanecería firme hasta el fin en ella. La historia de Pedro es triste, pero no termina allí. ¿Sabías eso? Vamos al Pentecostés. Cae el Espíritu Santo, como Cristo lo había prometido. Y cae sobre 120 hombres y los llena todos del poder de Dios, entre ellos Pedro. Ahora sí vemos a un intrépido Pedro, predicando con todas sus fuerzas ante la maquinaria judía de su tiempo. Tan fulminante fue su mensaje que convirtió a 3,000 judíos ese mismo día. La tradición de la iglesia nos contará que Pedro muere crucificado, pero de cabeza, porque no era digno de morir igual que su Señor, por lo tanto pidió que se le crucificara, pero solo una cosa les pido: de cabeza, porque no soy digno de morir como murió mi Señor. Antes de partir, escribió esta carta, segunda de Pedro, capítulo 1. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos, recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Les enseña el Evangelio y les dice: por favor, estimúlense unos a otros. Estimúlense al añadirle a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. ¿Ves a Pedro? Este es otro Pedro. Lo negó frente a 2 sirvientas para salvar su vida. Ahora sabe que su muerte está cerca y él lo ve simplemente como abandonar la tienda de carne e ir a la presencia de Dios. Y vamos, me queda poco tiempo, voy a hacer lo que el Señor hizo con nosotros: estimularlos en el amor. Lo considero justo mientras tenga vida. Para los apóstoles y para un verdadero cristiano, nuestra vida no es más que un salvoconducto para vivir para otros. En realidad es eso. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a amarnos.